Sintonizanos, que todo va a estar bien. Silbato a la boca, pitazo inicial. Afuera pasa la historia, aquí ya arranca el compromiso. Encuentra Serafín y compañía. Ahora sí, tocando para que la tenga Jennifer González. Dentro del área está la niña Messi, define, golazo. ¡Gol! De Cerro Porteño. Que de hecho sabe mucho de fútbol el profe Gustavo Sotelo. Tiro libre para Guaraní. 19 minutos tenemos. Sánchez cayó. Las de Cerro protestan. Dice que la falta no existió. Ahí la está llamando. No, ¿a Saracho? Vamos a confirmar. Porque se cruzó Saracho y la tarjeta se elevó. Sí, hay que ver. La Ahí cámara está. se queda con Saracho. Fiona. Saracho. Sí. Doble tarjeta amarilla. Doble tarjeta, exactamente. Espínola con el centro. Equívoco, recupera muy bien. Larramendi, avanza Chiara. El centro al área, está el empate. Arminda no la pudo gobernar. Allí la tiene Arminda. Penal. Mano de Romero. Penal para Guaraní. Le va a pegar Joana. Galeano por el empate. 24 minutos y medio tenemos del segundo tiempo. Penal para Guaraní. Joana Galeano. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Joana. Bueno, el problema es contra Laura Romero, que sale de forma tranquila, de forma lenta. Claro, Cerro está expulsada Romero. Expulsada también Romero, ¿eh? Expulsada Romero, una irresponsabilidad de Romero. Hay que ver si el cambio se hizo o no. Sí, eso también. Hay que ver si es que se habilita o no el cambio. Porque todavía las dos futbolistas de Cerro Porteño estaban esperando allí al lado de la cuarta árbitra. A ver, el banderín, el cartel luminoso se levantó. Sí, se levantó. Bueno, y la irresponsabilidad de Laura Romero no tiene nombre. Con la experiencia que tiene Laura, hacerse expulsar de esta forma no tiene nombre. Y hay que ver también qué es lo que hizo justamente. Va a haber otra expulsada. A ver, ¿expulsada quién? Sánchez. Sánchez. Daisy Patricia Sánchez entonces también ve la roja, que termina corriendo para ocupar nuevamente Y su avanza arco. Fleitas para liquidarlo. Fleitas por el segundo. Fleitas salió Luana. Fleitas autopase. Fleitas. ¡Gol! 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 De Cerro Porteño. Porque nadie patea al arco, pierden el balón allí y la dejan ya prácticamente de cara al gol a las cerristas. Sí, el remate de Cristaldo. Está Galeano para el empate. ¡Gol! 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 De Guaraní. Galeano, Joana y el doblete para el empate. Partidazo en Luque. Guaraní 2, Cerro Porteño 2. Pero qué partido nos están regalando Guaraní y Cerro Porteño en la agonía ya del compromiso. Ese rebote o ese desvío más bien de Verónica López es lo que termina habilitando y siendo una especie de pase para Joana Galeano, que estuvo siempre allí en la posición idónea para poder marcar los goles del conjunto aurinegro. Entonces 2-2 el resultado final de este compromiso, Cabo. Cuando la profe Carmen Gómez dice que se terminó el partido final del compromiso,